Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Seguimos mirando el libro de Romanos. Digo mirando porque no me considero que sea un estudio muy profundo, pero sí estamos leyendo el libro de Romanos tratando de entender lo que la Escritura nos está diciendo, lo que Pablo quiso decir cuando nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, al llegar al capítulo 4 y 5 de Romanos, Pablo comienza a respaldar sus argumentaciones que ha hecho hasta este punto, citando las escrituras y diciendo qué dice la escritura en el verso 3 del capítulo 4. Pero no es solo en este capítulo que Pablo dice esto, sino que hasta aquí, solamente hasta el capítulo 4, Pablo ha citado a Habacuc, a Isaías, los Salmos, Génesis, Deuteronomio. Y por el resto del libro de Romanos encontraremos que sigue citando las Escrituras. Y esto nos debe llamar la atención, en el sentido de que aun cuando él dice en Gálatas capítulo 1 que mas hago saber, hermanos, que el evangelio enunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que a pesar de que el evangelio que él está enseñando, esto que está en Romanos, en Gálatas, en todas sus cartas, él lo recibió por revelación, pero no quiere decir que al ser una revelación del mismo Jesús, esto no deba estar respaldado por la palabra de Dios, por la Escritura. Ninguna revelación es mayor que la palabra de Dios, la palabra que Él ha revelado a través de Moisés y de, como dicen, de sus siervos, los profetas. Esa palabra legaliza, por decirlo así, porque ese es el término que Pablo usó en el capítulo 3, está testificada, está legalizada, está confirmada. El evangelio que él predica no apareció de la nada, no vino solamente por una visión. Hay religiones que son formadas solamente por visiones de ángeles. Y Pablo recibió una revelación de Jesús. ¿Y qué hizo él? Tomó la escritura, porque es la única fuente de verdad, su palabra es verdad. Si nuestra doctrina, si nuestra enseñanza no están respaldadas por la palabra de Dios, no se le puede decir que sea una verdadera doctrina de Dios. Tiene que tener el respaldo y la validación de las Escrituras. No va a importar si es una revelación, si es un sueño, si es una visión, si alguien nos puede dar una profecía. No puede irse esa profecía en contra de la Escritura, de la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo debemos tener claro. Eso debe ser inamovible en nuestro fuero interno, de que es la palabra la única que valida lo que podemos experimentar. Si tú tienes experiencia y no tienes respaldo en la palabra de Dios, déjalo ahí como una experiencia para ti, para tu vida. Y si lo llegas a compartir, compártelo siendo claro en que tú no puedes confirmarlo con la palabra de Dios, si es que en ese punto aún no lo puedes hacer. Pero no lo enseñes como doctrina ni como algo que viene inspirado por Dios, porque tú dices, no, pero es que me lo dio el Señor. Bueno, por más que te lo haya dado el Señor, tiene que estar respaldado por el Antiguo Testamento. Porque hasta este punto, o en este punto de la historia, mejor dicho, Pablo no tiene el Nuevo Testamento, no existe el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. La Biblia que ellos tenían era simplemente el Antiguo Testamento. Esa era su Biblia, por decirlo así. Y bajo esta Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento, validaban y confirmaban todo lo que predicaban. El Nuevo Testamento es la explicación de todo lo que está en el Antiguo Testamento. Es la manifestación, como lo leímos en los textos anteriores,
El Evangelio vino a manifestarse, pero está en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 5, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? Conforme a lo que me fue revelado, no, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y te repito, aunque sea reiterativo, pero es que es esencial en estos tiempos en que hay tantas enseñanzas. Toda enseñanza debe tener la validación del Antiguo Testamento. Si no está sustentado por el Antiguo Testamento, puedes dejarla de lado, porque ni el apóstol Pablo, a pesar de haber recibido una revelación, todo el Evangelio haber sido enseñado por inspiración divina, él tuvo que llevar esa inspiración y cotejarla con el Antiguo Testamento. Y si nos acordamos de los hermanos de Berea, que eran más justos, dice la Escritura, que ellos corroboraron todo lo que Pablo les enseñaba, ¿con qué? Con su Biblia. ¿Cuál Biblia? El Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Y ahora, un maestro de Biblia decía, y por otro lado, si uno quisiera, si por ABC motivo Dios no lo quiera, desapareciera el Antiguo Testamento, desaparecieran la ley y los profetas o el Pentateuco y todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento, desapareciera, no existiera, con el Nuevo Testamento tendríamos una visión panorámica, pero muy certera de lo que decía el Antiguo Testamento, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento son citas, en ello encontramos citas del Antiguo Testamento. Te repito, todo lo que los apóstoles enseñaron viene del Antiguo Testamento, y eso debe guiarnos a nosotros si queremos ser discípulos del Señor, de los apóstoles, porque como lo dije también en otro video, Jesús enseñó la ley y los profetas, pero él vino a explicar lo que realmente Dios quería decir y no las doctrinas y mandamientos de hombres que los fariseos comenzaron a enseñar al pueblo, poniendo cargas sobre ellos que la ley no les pedía, o no les cosas que la ley no pedía. Los fariseos comenzaron a ser tan minuciosos al punto de la legalización de todas las cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Sigamos con lo que estamos hablando. Y si volvemos a Romanos, al capítulo 1, los primeros versos que siempre se leen rápido y se pasan así como si nada, lo leemos y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, y ojo con esa palabra, obediencia, a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y repitiendo también a Pedro, dice que si alguno hable conforme a qué, a las Escrituras. Si hablamos, debe ser todo conforme a las Escrituras. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Porque la palabra de Dios, solo la palabra de Dios es verdad, y pasará el cielo y pasará la tierra, y su palabra permanecerá para siempre. Por consiguiente, podemos decir lo siguiente: no puede nuestra experiencia personal ser mayor que la palabra de Dios. Cualquier tipo de revelación, ya sea por sueño o por visión,
no la podemos poner sobre la palabra de Dios, como mayor a la palabra de Dios, sino que debe ser evaluada, pesada, discernida con la palabra de Dios. Bien dijo el mismo Pablo en Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas, dijo que si aún un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que hemos enseñado, sea anatema, sea cortado de toda relación con Dios. ¿Por qué dice un evangelio diferente? Si meditamos en todo lo que ya hemos dicho, un evangelio que es distinto a lo que han revelado las escrituras. ¿Cómo sabemos cuál es el evangelio verdadero? Debe estar de acuerdo a las escrituras. Amén. Seguimos entonces. Si volvemos a lo que Pablo está citando, él sigue argumentando y ahora va a Génesis, a cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces Pablo nos muestra el cómo y cuándo Abraham fue justificado. ¿Cómo? Fue justificado por obras, dice él, o por fe. Él dice, si hubiera hecho obras, tendría de qué gloriarse, pero no fue por obras, fue por fe. Porque la Biblia dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, no fue por obras, sino por fe. ¿Cuándo? En relación a, ¿estaba circuncidado Abraham cuando creyó y le fue contado por justicia? Pablo dice, no, estando incircunciso. Por consiguiente, no solo son los de la circuncisión, los judíos, los únicos destinatarios del evangelio, sino todos aquellos que creen, no importando si están circuncidados, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, no por obra, y cuando aún no había sido circuncidado. Y la circuncisión, dice él en el mismo escrito de Romanos, fue una señal de la fe que tuvo estando aún incircuncidado. Ahí hay un simbolismo también que podríamos rescatar, es decir, que la circuncisión, que ese quitar un pedazo de carne del cuerpo, es eso, la vida de fe, es dejar de lado todo lo carnal y vivir de manera espiritual. Pero seguimos. Él cita Génesis, pero también cita los Salmos, recordando lo que dijo David cuando dice que es bienaventurado todo aquel varón que no es inculpado de pecado. Entonces Pablo está citando dos textos bíblicos antiguos del Antiguo Testamento para respaldar de que la salvación, la justificación, no está por obra, sino por fe. Abraham creyó y el rey David en sus salmos dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces hay dos textos que él cita para esto, y este es un modismo hebreo que es sacado de la misma escritura, que dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso también lo leemos cuando Pablo le dice a Timoteo que no acepte ninguna acusación contra algún anciano a no ser que hayan 2 o 3 testigos. Esa es la manera de validar algo, según la Biblia, según lo que enseñaron los apóstoles. Y cuando Pablo está validando el Evangelio por fe, él cita el Génesis y cita los Salmos, o sea, dos textos bíblicos para validar esto. Entonces, no por obras, siendo aún incircuncidado, o sea, siendo aún sin tener circuncisión en el cuerpo, Abraham fue justificado. Y es Dios el que no inculpa de pecado. Y esto parece como que fuera algo muy
muy, ¿cómo decirlo? Como que no existiera más en otras cosas. Por ejemplo, si en un vehículo uno va a alta velocidad por una emergencia y lo detiene un oficial de la ley, y, y ese oficial de la ley te dice, usted está sobre el límite de velocidad. Bueno, hoy en día hay poco control, entre paréntesis. Pero si ese oficial de la ley te detiene y te pregunta, en una de esas, te dice, ¿por qué viene a tanta velocidad? O simplemente usted dice, voy a alta velocidad porque tengo una emergencia, llevo a esta persona, a este familiar al hospital y necesito llegar rápido. El oficial tiene la potestad de perdonarte esa infracción que has cometido contra la ley de tránsito y te deja ir. O si el caso pasa a un juez, eso me trae a la memoria el caso de un anciano que llevó a su hijo al hospital, un anciano, imagínate, su hijo, un hombre ya de edad, y llega al tribunal y hubo un video en YouTube tiempo atrás, tal vez, bueno, debe estar por ahí todavía. Al final el juez lo liberó del castigo que tenía por haber ido a alta velocidad, cumpliendo y transgrediendo muchas leyes en el proceso. ¿Por qué? Porque habían atenuantes. ¿Cuál era el atenuante? Que el juez estimó que ese hombre no iba porque quería a esa velocidad, sino por una emergencia. Y siendo un anciano, además lo felicitó porque siendo un anciano, aún a su edad, se preocupaba de sus hijos. Entonces, finalmente el juez lo liberó. La ley dejó de existir cuando el juez liberó a ese hombre de aquellas infracciones que él había cometido. No dejó de existir. Lo que pasa es que él era la autoridad que podía determinar si es necesario cumplir la ley o no. Pues bien, Dios es la autoridad. La ley sigue existiendo. Lo que pasa es que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque le hemos creído y aceptamos y reconocemos que somos pecadores, que somos todo lo que la ley dice que somos. Entonces, no hay obra en nosotros que nos dé la justificación, solo que la autoridad mayor, Dios, a través de su Hijo, a quien dio toda potestad, nos libera del castigo. Bueno, me adelanté un poco a la idea, pero lo seguiremos, como se dice, procesando, meditando en nuestra mente, porque esto es relevante. Más adelante seguiremos hablándolo así, pero quédate con esa idea. La ley no dejó de existir cuando el juez liberó a esta persona de las infracciones que había cometido contra una ley, la ley de tránsito. Ok. Capítulo 5. El capítulo 5 también nos muestra cómo entró el pecado en el mundo. Dice que por un hombre, Adán, y que al entrar el pecado en el mundo, todos fuimos, por decirlo así, cubiertos de esta desobediencia. Romanos 5, verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, detengámonos ahí, por un hombre, por Adán, que desobedeció, como lo dije en el video anterior, Adán no cometió adulterio. Es que Adán desobedeció, y eso lo dice Romanos. Por eso la obediencia, ¿te acuerdas del primer capítulo de Romanos que acabamos de leer? Por la obediencia a la fe, por la obediencia al Evangelio. Es el contraste de lo que hay por la desobediencia de Adán. Él desobedeció y todos
Este muchos no es que sean la mayoría, es un modismo hebreo que la palabra que usa aquí en el griego, pero en esencia es un modismo que quiere decir por uno, todos fuimos constituidos pecadores. Y el contraste es que así también por la obediencia de uno, no de todos, porque al final todos desobedecimos, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esta es la justicia de Dios en todo esto, porque uno podría pensar y decir, bueno, si Adán fue el que pecó, ¿por qué soy yo también culpable de pecado? Bueno, para eso vino la ley. Para eso vino la ley. Para demostrarnos que aun cuando nosotros no pecamos como pecó Adán, porque te repito, él no cometió adulterio, él no cometió, podría ser, deshonró a su padre, Dios, por no obedecerlo. Bueno, sí, eso es como para meditar. Pero en esencia él desobedeció, y nosotros y el mundo, más que desobedecer, cometimos, como dice también en otro texto, en otra carta de Pablo, cosas de las cuales nos avergonzamos por el pecado que nos dominaba. Entonces la ley vino para decirnos, tal vez tú no fuiste desobediente como Abraham lo fue, pero tú has hecho esto, esto, esto y esto. También eres culpable. Entonces, por la desobediencia de uno entró la muerte, entró el pecado y la muerte, dice la Escritura. Pero por la obediencia de uno entró la vida, entró la gracia, el poder de la gracia para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Ve, esto lo dice 5:20, lo que acabamos de hablar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que viniera la ley, no se inculpaba de pecado porque no existía una regla que midiera en qué situación moral estaba el ser humano. La ley vino para eso. La ley vino para decir cuánto pecado había, y había harto, abundó. Pero aun cuando el pecado comenzó a abundar, la gracia, porque es la gracia de Dios, sobreabundó para con nosotros. Y eso es lo grande. Por eso en estos mismos capítulos se lee que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigo de Dios, Él tuvo misericordia y nos salvó, ¿cuánto más ahora, dice la Escritura, dice el apóstol, que podemos tener todo lo que Dios nos está ofreciendo? Si siendo enemigos nos dio la vida, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados con Él por medio de Jesucristo nuestro Señor? Y en esto, si tú no le conoces o si tú has llegado por casualidad a este video, puedes decir, lo hemos dicho, me gustaría acercarme a la iglesia, me gustaría, no sé, conocer lo que ellos conocen, pero soy así, soy así, no vaya a cambiar. Y si tú dices que no vas a cambiar, te digo amén, te digo sí, tú no vas a cambiar. Es Dios el que cambia nuestra vida. Es Dios el que entra en nuestra vida y nos transforma. Si uno dice, si tú me dices, bueno, usted debe ser un hipócrita, te digo, sí, puedo ser un hipócrita, puedo ser lo más malo del mundo, puedo ser lo peor del mundo, pero es la gracia la que me sostiene, es la gracia la que te sostiene a ti y la que te puede sostener a ti. Si le crees de todo corazón, crees que Jesús murió por ti, crees que Él es tu medio de justificación. Dios no quiere que tú cambies, Dios quiere cambiarte a través de su gracia,
haciéndote morir, como dice después en este capítulo siguiente, el capítulo 6, morir al pecado. Morir para que este cuerpo sea destruido, dice el texto, pero es dejado sin fuerza, dejado inhabilitado, para que el Espíritu de Dios que va a morar en nosotros, si es que le aceptamos, si tú le quieres aceptar, es cuando ese poder de Dios habita en ti, todo lo podrás, como dice el apóstol, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que te invito a conocer a Jesús, te invito a conocer el Evangelio, no una religión, sino el Evangelio, este que está prometido en las Escrituras. Y no quiero terminar en esta parte, sino que quiero avanzar al primer verso del capítulo 6 de Romanos, que dice: ¿qué pues diremos? Y fíjate, siempre que leas estas cartas, fíjate en estas preguntas que el apóstol hace, que nos hacen pensar, porque sabe Pablo que lo que está hablando es fácilmente tergiversable. De hecho, el apóstol Pedro dijo que los escritos de Pablo son difíciles de entender. El apóstol Pedro dijo eso. Entonces debemos tener mucho cuidado al leer y al querer tratar de interpretar. Yo estoy en esto y sí, tengo mi reserva también ahí, en el sentido de preocupación de lo que estoy hablando, pero no podemos evadir algo por muy difícil que sea. Somos llamados a entender lo que el Dios nos está enseñando y diciendo. Pero Pablo dice en el verso 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, que es lo que decíamos antes, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, fíjate, si tomamos todo lo que hemos hablado en estos últimos en estos primeros capítulos, del 1 al 3, 4 y 5, hicimos la tarea de definir la palabra pecado, ¿te acuerdas? ¿Qué es pecado? Según Primera de Juan, del capítulo 3, dice que el pecado es transgresión de la ley, porque todo pecado es transgredir la ley. Entonces, pongamos ese concepto de Juan en este texto. Y podría decir, ¿perseveraremos en transgredir la ley para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, al poder del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Podríamos ir un poco más allá, parafraseando este versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la mentira para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en deshonrar a los padres para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en matar, en la ira, para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el adulterio para que la gracia abunde? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Perseveraremos en la codicia para que la gracia abunde? Siendo que la Escritura dice, no codiciarás. ¿Ves que se entiende de otra manera? Cuando conocemos los conceptos que la misma Escritura nos da. Perseveraremos, como les gusta a algunos, porque se saltan todo esto que va al grano, va ahí al hueso, como se dice. Perseveraremos en errar el blanco para que la gracia abunde. O sea, perseveraremos en equivocarnos, en ir para todos lados, en no buscar a Dios como Él quiere para que la gracia abunde. ¿Seguiremos siendo rebeldes para que la gracia abunde? Podríamos seguir, ¿no? Pero quiero dejarlo hasta ahí, para que lo meditemos. Por eso estas preguntas y respuestas que Pablo da nos mueven un poco el piso intelectual, por decirlo de alguna manera. Porque
si Él está diciendo lo que está diciendo y nos hace la pregunta, el pecado, dice, abundó, y a través de ese abundar de pecado sobreabundó la gracia. De hecho, en el capítulo, en este minuto no me acuerdo, 2, creo, 2 o 3, bueno, entre los 2 y 3, para que lo leamos, dice cómo se nos injuria. A Pablo se le estaba diciendo, por lo que él estaba enseñando, se le estaba diciendo que hagamos males para que vengan bienes, para que venga lo bueno. Esa es la injuria que estaba, el chisme, digamos, que había en las iglesias respecto a las enseñanzas de Pablo, por esto mismo. Entonces él dice, no, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ni se te ocurra, porque si ya hemos muerto a través de Jesucristo al pecado, al poder del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que Dios te bendiga. Medítalo, usa los conceptos escriturales, te darás cuenta que tal vez estamos entendiendo un poquito mal lo que Pablo quiso decir. Puedo equivocarme, pero ahí está. La escritura está disponible para todo aquel que quiera leerla. Lee la Biblia, lee este libro de Romanos. Y ahora entiendo también cuando uno lo lee, porque este libro en la historia de la iglesia ha sido el que ha levantado muchas veces los avivamientos a través de la historia. Porque este libro, realmente lo que Pablo plasmó en este libro, nos mueve, nos hace reaccionar. Espero hacerte reaccionar de que no podemos perseverar cometiendo pecados, desobedeciendo a Dios, para que simplemente la gracia abunde. Esa no es la idea. Eso no es lo que Dios nos quiere. No es lo que Dios quiere que vivamos. Él quiere llevarnos a la estatura de un hombre perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Que Dios te bendiga. Shalom.